Hace unos meses me senté con un colega del seminario y le pregunté, un colega que ha escrito muchos libros, y le pregunté, ¿Jesús aparece en el Antiguo Testamento? Y me dijo, muy buena pregunta, Don. Así empezamos a hablar de este tema. ¿Jesús aparece en el Antiguo Testamento? Bueno, es imposible decir que Jesús no aparece en el Antiguo Testamento por el puro hecho de que nosotros como cristianos verdaderamente creemos que Jesús es Dios mismo, el Creador. Entonces, tenemos que decir que Jesús aparece en el Antiguo Testamento, pero la mayoría de las veces la gente pregunta eso, o la pregunta es, ¿cómo es que Jesús aparece en el Antiguo Testamento? ¿Aparece en cada página del Antiguo Testamento? ¿Aparece en cada palabra del Antiguo Testamento? ¿Dónde está Jesús, por ejemplo, en el libro de Esther, donde no se menciona el nombre ni el título de Dios, ni siquiera? ¿Dónde está Jesús, por ejemplo, en las genealogías? Podemos predicar a Jesús de esos pasajes. Eso es verdaderamente lo que la gente está preguntando cuando hacen la pregunta si Jesús aparece en el Antiguo Testamento. La respuesta de esa pregunta tiene que ser matizada, en mi opinión, porque sería un poco raro como lectores modernos decir que Jesús está en cada palabra del Antiguo Testamento. Ahora, no queremos decir que Jesús no está en cada palabra del Antiguo Testamento porque creemos que las palabras que leemos son las palabras de Dios y creemos que Jesús es Dios. Sin embargo, si buscamos a Jesús en cada palabra, podemos decir cada palabra de la Biblia hebrea o cada palabra del Nuevo Testamento que fue escrito en griego, si empezamos a buscar a Jesús en cada, vamos a ser lectores un poco raros. No sé si el Espíritu Santo, cuando inspiró las Escrituras, estaba esperando que los lectores buscaran a Jesús en las formas estéticas de las letras o de las vocales. Otra forma de buscar a Jesús en el Antiguo Testamento que yo he visto como profesor de hebreo, de idiomas semíticos, es que personas buscan a Jesús en el idioma, en cómo funciona el idioma, en la morfología del idioma o del hebreo, de la fonología del hebreo bíblico, y creo que tampoco es la manera correcta de buscar a Jesús en el Antiguo Testamento. Respeto mucho que hay personas que quieren buscar a Jesús en cada aspecto de la palabra de Dios, pero tenemos que recordar que las composiciones del Antiguo Testamento fueron escritas para que nosotros pudiéramos leer las composiciones como lectores. Y eso significa que debemos de sentar a leer la Biblia por lo menos como nos sentamos a leer cualquier otro tipo de literatura. Ahora, la Biblia no es cualquier otro tipo de literatura. Sin embargo, por lo menos es cualquier otro tipo de literatura. Y no debemos de tratar de leer el Antiguo Testamento como no leeríamos el periódico. Cuando nosotros leemos el periódico, no estamos buscando mensajes escondidos en la morfología de las letras o mensajes escondidos que tienen que ver con algo importante, alguna situación política en la fonología del español. Por lo menos tenemos que leer la Biblia como buena literatura. Por lo menos. Y es mucho más que buena literatura. Entonces, ¿cómo es que buscamos a Jesús en el Antiguo Testamento? Yo puedo decir que encontramos a Jesús en toda la historia del Antiguo Testamento. En este sentido, Jesús es el fin, la culminación de toda la historia de la salvación, de toda la historia de la redención. Todo empieza y todo termina con Jesús. Entonces, cada parte del Antiguo Testamento es una parte de la historia de la redención. Y el fin de la redención tiene que ver con el Señor Jesús. Entonces, la manera de conseguir a Jesús en el Antiguo Testamento es ubicar dónde estamos en la historia de la redención. Y predicar de dónde estamos en el texto bíblico. Puede ser que estamos leyendo del libro de Levítico o de una de las genealogías o del libro de Esther, donde no se menciona a Dios, ni su título ni su nombre.
a través de ubicar dónde estamos en la historia de la redención y en la historia de la salvación, podemos con confianza predicar acerca de Jesús, porque Él es el principio y el fin. Todo comienza y todo termina con Él. Y lo que tenemos en el Antiguo Testamento es la historia de lo que culmina con Jesús.